Hola, bienvenidos a este Facebook Live. Hoy trataremos el tema de cómo saber si mi hijo tiene depresión. Para eso hemos invitado a la psicóloga clínica Catherine Salamanca, quien es también magíster en salud pública. Bienvenida, Catherine. Silvia, buenas tardes a ti. Cuéntanos, ¿es cierto que la depresión está aumentando en la población adolescente o en los jóvenes, digamos? Se habla de depresión infantil a partir de los años 70 más o menos. Digamos que sí es un diagnóstico en toda la psicología y en la psiquiatría nuevo, reciente, y en los últimos años sí se está reconociendo un poco más en términos de los síntomas han aumentado, pero también tenemos mayor acceso a la información. Entonces esto hace que exista una mayor visibilización. No es que exista más depresión, sino que se está evidenciando un poco más. Entonces es común, por ejemplo, que los artistas puedan hablar de su depresión con menos tabú que antes y simplemente se da una mayor opción, digamos, en términos reales en conocimiento, en derecho de medios de comunicación. Entonces, los síntomas siempre han existido. Pero entonces cuéntanos de esos síntomas, porque uno podría como padre confundirlos, no sé si frente a lo que sienten los adultos o frente a crisis de adolescentes. O sea, uno podría decir, no, es apático porque es que los adolescentes son así. ¿Cómo diferenciar cuándo es una cosa que no debería estar pasando, que es una depresión? Es una pregunta bastante válida y lo que podemos hacer es diferenciar los ciclos vitales. Entonces, los síntomas son completamente diferentes en la primera infancia, en la segunda y en la adolescencia, por ejemplo. Entonces encontramos que los niños de 0 a 5 años pueden estar tristes, pero sin duda alguna no hay un diagnóstico de depresión. Existen síntomas y esto no quiere decir que yo tenga un trastorno médicamente diagnosticado como la depresión. Sin embargo, de los 5 a los 6 años, a los 10, podemos ver niños muchísimo más irritables. Entonces esto hace que sean agresivos, por ejemplo. Con la depresión sucede algo y es que no es como la de los adultos, en donde tú puedes verbalizar y decir estoy triste, sino que está un poco más encubierto. Entonces, son niños que por lo general comienzan a tener un déficit completamente alto en sus notas académicas, se ven un poco más tristes, se ven un poco más irritables cuando les hacen comportamientos o cuando les generan algún llamado de atención en el colegio o en la casa, dejan por exceso o por defecto, entonces comen más o comen menos. Existe un punto clave y es la anedonia. La anedonia es lo que comúnmente entendemos como lo que yo antes disfrutaba y ya no lo disfruto, ¿sí? Entonces antes me encantaba ver una serie o antes me gustaba leer, sí, exactamente, o salir con mis amigos incluso. En este momento ya no quiero hacer absolutamente nada que esté relacionado con este tema. Entonces los padres deben estar muy atentos porque este tipo de conducta sí está muy asociada a la adolescencia, por ejemplo. Los adolescentes duermen más y los papás dicen, bueno, lo vamos a dejar dormir tranquilamente, pero no estamos escuchando, digamos, críticamente si existen algunos síntomas, por ejemplo, que estén desarrollados directamente con la depresión. Es muy importante conocer cuáles son las características de personalidad de nuestros hijos y así podemos hacer o verificar si existe cierto tipo de cambio cuando estamos teniendo este tipo de conductas. También hay un punto clave y es la relación con los externos. Entonces, ¿qué sucede? Si mis papás se divorcian, por ejemplo, naturalmente yo voy a estar triste y esta tristeza puede desencadenar posteriormente una depresión. Si tengo un duelo de alguien cercano, de mi nana, de mi mamá, de un amigo, también se puede desencadenar una depresión. Hay diferentes tipos de depresión. Tenemos qué pena que te interrumpa, pero hay una, en este punto me parece importante preguntarte, porque hay unas psicólogas, una tendencia de ciertos psicólogos a decir que la tecnología está creando un poco más de depresión en los niños, en los jóvenes. Entonces que el constante uso de aplicaciones, estar pendientes del celular, todas estas cosas están creando más depresión en los jóvenes. No sé si ustedes han encontrado esa asociación al menos. Puede ser un factor de riesgo importante y más en la actualidad. No asociaría directamente redes sociales o pantallas, digamos, en una depresión, ¿sí? Sin embargo, sí depende mucho de la frecuencia con la que la estoy utilizando.
Los recientes estudios hablan de más de 7 horas. Si yo estoy utilizando una aplicación más de 7 horas, estoy jugando, esto hace que se creen sedentarismo, soledad, intranquilidad, y estos pueden ser como los primeros pasos para desarrollar una tristeza muy alta y una depresión. Bueno, están directamente asociadas, digamos que una no es factor de la otra. Y en eso que tú decías de que hay unas situaciones como el divorcio de los padres, no sé, ¿qué otras? Yo quisiera saber qué le preocupa a un joven a esa edad. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones de los jóvenes a esa edad? Bastantes. Una de ellas es perder el amor de los padres, por ejemplo. Los niños inconscientemente creen que si hacen algo que está dañando, digamos, como su figura frente a los padres, entonces se van a sentir culpables. Esta es una culpa muchas veces inconsciente y se refleja por medio de la tristeza. Si tú le preguntas directamente a un niño por qué está triste, no te va a decir porque siento culpa, sin lugar a dudas, ¿sí? Simplemente como que comienza a tener comportamientos que están relacionados con esta tristeza. Es muy importante poder darle un refuerzo positivo a nuestros hijos, ¿sí? Es decir, lo estás haciendo muy bien, darle una retroalimentación para que ellos sientan cuál es el nivel afectivo que de verdad lo estamos teniendo. O sea, que los papás están ahí con él y que no hay duda de ese amor. Sí, esto para el adulto puede ser muy obvio, para un papá puede ser muy obvio, pero para los niños no, porque están constantemente buscando este amor que los padres le representan por medio de un colegio, por medio de la universidad, digamos como están constante, pues dar amor económicamente, ¿sí me explico? Sí, y doy afecto en términos económicos. Pero hay que decirlo también. Pero hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que comunicarlo constantemente. Digamos, ¿cuál podría ser ese manejo preventivo entonces? Hablemos de eso un poco. ¿Qué cosas deben hacer los padres como para asegurar un ambiente en el que el niño no caiga en esta enfermedad o en este problema? Primero, no generar un tabú. Es fundamental que los padres no tengan un tabú frente a la tristeza y frente a la depresión. Segundo, el poder darle una vía libre a la conversación y al entender las emociones, porque muchas veces los padres no saben qué hacer con este tipo de síntomas. ¿Sí? Si mi hijo está triste, ¿a quién acudo? Sí. ¿A quién le pregunto? Entonces es más fácil preguntarle a la amiga en el almuerzo que ir donde un especialista, porque refleja, digamos, como una serie de condiciones completamente distintas. No sesgar las emociones, poder, digamos, entender qué está pasando con los niños y darles una vía libre por medio del juego, de la creatividad. El arte ayuda bastante en este tipo de circunstancias, ¿sí? Porque yo no puedo expresar con palabras lo que estoy sintiendo y a veces se expresa en el cuerpo. Entonces vienen síntomas como la enuresis o la anorexia o el exceso, digamos, como lo decía anteriormente, de comida. Entonces es muy importante que los padres conozcan a sus hijos para que puedan saber cuáles son estos cambios de comportamientos que se tienen y así acudir a un experto sin sesgarlo. Y no está mal estar triste, ¿sí? Hace parte de la condición humana, pero si estoy triste después de 2 meses, de 4 meses, digamos que una depresión se diagnostica a partir del 6º mes. En la edad infantil, digamos que difiere un poquito más porque son menos meses, pero es importante como comenzar a ver estos cambios de actitud que pueden ser muy pequeños, pero que en términos clínicos sí nos ayudan bastante para poder hacer la diferenciación de un diagnóstico. Bueno, digamos que hay un diagnóstico de depresión. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Es conveniente que niños tan jóvenes reciban medicamentos antidepresivos? ¿O esto todo se puede solucionar con cambios de estilo de vida, con psicoterapia y estas cosas? Hay 3 tipos clínicamente de depresión: leve, moderada y grave. Lo que se recomienda es, si yo tengo un hijo que está en una depresión clínica, leve y moderada, lo más recomendable es que tenga un cambio de hábitos importantes y que por medio de la psicoterapia efectivamente sí pueda generar un cambio significativo en su nivel de adquisición de conductas diferentes. Entonces puedo tolerar mis emociones de una manera distinta. Pero si yo estoy hablando de una depresión grave, en estos casos es fundamental consultar a un psiquiatra, ¿sí? Lo que yo siempre digo en consulta es: revisemos cómo puede, digamos, acceder el medicamento y en qué condiciones le va a ayudar. Algunas veces es necesario, pero solamente cuando el diagnóstico es de una depresión grave y está afectando la funcionalidad cotidiana del niño en el colegio o en la universidad.
¿sí? De lo contrario, si el niño puede ser funcional, lo mejor es que no se medique tan temprano, digamos en edades tan tempranas. Hay una cosa y es que es muy duro para un padre ver a un hijo triste, pero más que eso, yo creo que a los padres les preocupa que ellos vayan a hacer algo más grave, que es, por ejemplo, un suicidio. Está comprobado que la depresión está asociada al suicidio. Los padres deben estar como conscientes de que hay ese riesgo. Los padres deben estar conscientes de que sí puede llegar a existir una relación directa, sin asustarse y sin crear justamente este tabú, y es, efectivamente puede pasar, pero no todos los suicidios son por depresión, por ejemplo, sino por otros trastornos. Se debe tener presente como una alerta, pero no es la única, porque entonces en este espacio los padres comienzan a ser bastante controladores o tienen mucho miedo y comienzan a ser sobreprotectores de sus hijos. Entonces lo más recomendable es que se tenga, digamos, esta idea, pero que no lo asocien directamente, así como le estábamos hablando hace un rato de las redes sociales o de las pantallas, no tiene que ver directamente, ¿sí? Sí es, digamos, una consecuencia en algunos casos cuando estos síntomas no se han tratado, pues digamos anteriormente, cuando se les ha dado lugar a que se puede consultar, digamos, se puede tener un diagnóstico un poco más grande, y son niños que por lo general están también muy solos, entonces se encuentran como decisión única el suicidio, ¿sí? Pero entonces podría, o sea, una manera de prevenir eso es para los padres es como que esté el niño siempre como cuidado, acompañado, así no esté la mamá ahí, pero sí que no se sientan solos. Es una presencia que debe ser, valga la redundancia, presente, sí. Y no siempre debes estar físicamente con él, aunque lo ideal es que se puedan compartir espacios en donde se tenga un libre desarrollo de la personalidad de parte y parte, porque los papás ahora están, digamos, como en un afán de ser mejores padres, y muchas veces en términos de ser el mejor padre, entonces se preocupan muchísimo por darles lo mejor en términos económicos, ¿sí? Entonces lo más importante es que los puedan conocer, que los puedan escuchar, y eso hace que los diferentes, digamos, espacios en donde aparece la tristeza se pueda trabajar, se pueda entender de una manera completamente distinta y que sea bienvenida a la vida sin necesidad de caer en un diagnóstico, digamos, severo como es la depresión. Bueno, Caterina, ahora vamos a dar paso un poco a preguntas del público. Ale Jiménez pregunta una cosa, y es si el niño se come las uñas, o el joven, ¿eso tiene algo que ver con la depresión? Digamos que hay un límite bastante importante entre la depresión y la ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el comerse las uñas está un poco más asociado a la ansiedad. Sin embargo, si digamos, hay un trastorno que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión, entonces puede estar un poco desarrollado o estar relacionado con esta ansiedad, con el no hallarse, y el no hallarse, por ejemplo, tiene que ver con una tristeza, ¿sí? Entonces puede ser un síntoma, lo ideal es poder identificar. Y indagar como por qué te estás comiendo, exactamente, qué te preocupa. Preguntarle, ¿sí? Preguntarle qué está pasando. A veces los niños no nos cuentan todo por medio de palabras. Yo invito mucho a los papás a que les enseñen, pinten, exactamente, que dibujen, porque muchas veces cuando el niño comienza a pintar, si estamos hablando máximo 10 años, posteriormente te enseñan qué están pintando, te dicen que están pintando, y tú comienzas a asociar qué es lo que te está diciendo el niño con lo que le pasó en el colegio, ¿sí? Pero le dice uno como, ven, pintemos, vamos y cogemos unos colorcitos y pintamos, pinta lo que quieras. Exactamente, puede ser y algo después de la él tiene que interpretar. Pues algo de la cotidianidad. Tú vas a almorzar con tu hijo y le pones una hoja como el individual, y simplemente dibuja. Ya después le puedes preguntar qué estás dibujando, qué está pasando ahí, y el niño comienza a contarte, porque es una relación un poco más inconsciente. Es el inicio de una conversación. Exactamente, y ahí puedes encontrar qué es lo que generalmente está causando, digamos, este síntoma. Bueno, Paola Cero pregunta, ¿qué tan a menudo expresan que están aburridos? O por el contrario, no lo expresan verbalmente. O sea, ahí me parece chévere ver la relación entre aburrimiento y depresión, que puede ser dos asuntos distintos, pero no sé qué relación hay. Hay toda la relación. Y este punto es importantísimo porque tenemos
jóvenes que están completamente aburridos, porque ya no saben qué más hacer, digamos, todo lo tienen a la mano y todo está básicamente en la tecnología. Entonces la depresión incluso puede comenzar con un síntoma de aburrimiento bastante alto. Entonces en consulta escuchamos lo tengo todo en términos reales, pero estoy aburrido. Salgo los fines de semana, igual no me satisface lo que estoy haciendo. Pasa mucho con los adolescentes y bueno, posteriormente en la adultez. Entonces a esto me refiero yo con la escucha activa por parte de los padres, porque se asocia mucho que el adolescente está aburrido, pero hay que escuchar con otros oídos, digámoslo. Y es, el adolescente puede estar aburrido porque está triste. Ah, buenísimo. Bueno, Kay Alvear Fajardo pregunta qué comportamiento está presente. Me imagino, yo sí, la pregunta no la entiendo mucho, pero tratemos de ver qué era lo que quería. Debe ser como qué comportamientos está sí, exacto, como que haría un... En la infancia se encubre mucho, ¿sí? Entonces los síntomas, por ejemplo, son el aburrimiento, el deseo de no hacer nada o el exceso. También te vuelves muy hablador de temas, digamos, como que antes no te interesaban, solamente como para buscar un poquito de atención y de afecto, ¿sí? Eso es muy común, digamos, como en edades en la preadolescencia, de los 9 a los 12 años. Alexandra Soler pregunta, ¿la depresión puede ser genética? Sí. Pero también puede no serlo. La depresión tiene una carga genética, digamos que estamos hablando de un 40-50% de términos genéticos. Lo que sucede es que se evidencia un poco más tarde, en términos después de los 15 años, como otros trastornos, digamos, mentales, como la esquizofrenia y este tipo está más asociado a la genética. Sin embargo, es fundamental consultar a un psiquiatra, a un psicólogo clínico para hacer esta diferenciación, ¿sí? Si en mi familia ¿Ha habido casos? Exactamente, hay inicio, hay digamos como historia de depresión, es posible, existe alguna posibilidad en donde esta depresión sea congénita, digamos. Pero también puede pasar puede que no. al azar, o sea, sin necesidad de que esté ligada a... Claro, porque es en la interacción con el medio ambiente también, y dependiendo de los recursos mentales y de los recursos psíquicos que yo tengo, puedo enfrentarme a lo que está sucediendo en términos de el fracaso, por ejemplo. Nuestros adolescentes tienen cada vez menos tolerancia al fracaso, y esto hace entonces que sea como un caldo de cultivo para la depresión. Yo me pregunto cuál es el papel de los amigos en estos casos. O sea, entiendo que yo no sé si todavía, pero era muy común que la gente guardara esos diagnósticos como bien escondidos, o sea, depresión, no cuente, no diga nada. No sé si en este momento es mejor hablar de eso y que los amigos ayuden, y cuál sería esa ayuda, ¿qué piensas tú? Siento que tiene que ver mucho con el tipo de amistad que tienes, ¿sí? No es lo mismo en un tipo de relación un poco más flexible, digámoslo, porque incluso puede afectar si se genera un sesgo, y es, si bien se está hablando cada vez más de trastornos mentales, aún sigue existiendo un tabú. Depende mucho a quién se lo estoy contando y cuál es el tipo de relación que yo estoy entablando. Si es alguien que me puede dar contención en la adolescencia, por ejemplo, ayuda, si me puede apoyar, si no lo está sesgando, porque incluso puede ser contraproducente en términos relacionales. A qué voy es, lo estoy contando libremente, pero puede ayudar a que mi autoestima cada vez esté disminuyendo más, porque entonces viene cierto tipo de rechazo, o se asocian conductas, y también está relacionado con el bullying, por ejemplo. Exactamente, entonces depende muchísimo de cuál es el vínculo genuino, cercano que yo tengo con esta persona. Sí. O sea, hay que mirarlo ahí. Bueno, hay una pregunta que me gusta mucho, y es cómo diferenciar, la hace Paula Cero, cómo diferenciar la tristeza de la depresión. Vamos, porque tú decías, es posible que estén tristes, o sea, eso no es ninguna emoción no es una emoción que se deba ocultar ni recriminar, pero cómo distinguir que no es depresión. La tristeza es un estado emocional completamente natural en el ser humano. Desde los 4 o 3 años yo puedo estar triste hasta que me muera, en realidad, ¿sí? La diferencia es la frecuencia de esta tristeza.
Si esta tristeza va más allá de los 4 o 5 meses, absolutamente todos los días, estamos hablando de una depresión. Pero no siempre que yo estoy triste, estoy depresivo. Comúnmente se tiene, digamos, como esta asociación, pero en términos clínicos sí hay una diferenciación significativa. Y si a eso le sumas que dejo de desarrollar actividades que antes tenía, como lo hablábamos, podemos estar hablando de un diagnóstico de depresión. Perfecto. Sofi Guerrero pregunta, cuando adoptan la conducta agresiva, ¿puede estar pasando por un cuadro depresivo? No siempre. No siempre, porque si yo tengo un adolescente que es agresivo y tiene una característica de personalidad agresiva y con un poquito de extroversión, por ejemplo, seguramente no va a estar depresivo. Ahí lo importante es como el cambio que tenga. El cambio, exactamente. Y esto sí lo pueden saber mucho los padres, porque no siempre que alguien esté siendo agresivo está teniendo depresión, pero si estos cambios son abruptos, podemos estar hablando de tristeza, ¿sí? Es común que en la adolescencia exista cierto tipo de diferenciación con los padres, por tanto respondemos de una manera agresiva. Si esto es incidente y además vemos que se encierra cada vez más en su cuarto y que está dejando de comer, por ejemplo, y que además no sale con sus amigos, que tiene como actividades un poco más solitarias, podríamos estar hablando, digamos que hay una diferencia en términos de la línea es muy delgada, ¿sí? Entre la adolescencia, por ejemplo, y sus comportamientos y la depresión, pero no siempre que soy agresivo puedo tener un diagnóstico de estos. Uno de los síntomas en donde se puede estar encubriendo sí es en la agresividad y en la irritabilidad, pero no es una causa directamente asociada. Pero entonces uno cómo hace, debería, hablemos del adolescente concretamente, entonces uno cómo haría, como indagar más o preguntarle muchísimo más, ¿sí? Saber cómo están siendo sus relaciones sociales, por ejemplo, qué está pasando con sus amigos en el colegio o en la universidad, qué está pasando en su día a día. Si en ese momento hay fracasos o no, fracasos que nosotros podemos identificar como pequeños, pero para ellos pueden ser muchísimo más grandes porque en la adolescencia todo se magnifica. Entonces esto hace que sienta que los demás tienen la culpa. Entonces por eso soy agresivo, porque el profesor es el que me está poniendo mala nota o mi mamá es la que me hace llegar tarde al colegio. Entonces a mayor nivel de magnificación, digamos, de los eventos, mayor nivel de agresividad. Cuando hay cambios tan abruptos, efectivamente hay que prestarle muchísimo más atención. Si tengo un adolescente que por lo general es tranquilo o es un poco tímido y de repente comienza a ser un poco más agresivo, pues podemos prestarle muchísima más atención. Bueno, hay una pregunta chévere y es de Lau Gutiérrez, que si una niña de 3 años puede sufrir depresión, uno creería que un niño de 3 años es un niño que no puede sentir depresión, pero no sé, o sea, ¿desde qué edad se puede dar este? Pueden existir síntomas, pero no se diagnostica depresión a esta edad, ¿sí? Y estos síntomas están desarrollados en términos del contexto, por ejemplo, ¿sí? Los niños por lo general hasta edad lo somatizan mucho, ¿sí? Entonces lo sienten es en la barriguita. Exactamente, hay enuresis, por ejemplo, o les cuesta dormir, o están llorando constantemente, o dejan de comer. Pero qué tristeza puede tener un bebé o una depresión, que no sé, que le llegó un hermanito y entonces no lo ha lidiado bien, no sé, En esta edad encontramos, digamos, que la relación está completamente asociada con sus padres. Entonces, por ejemplo, cuando hay un niño no deseado, se siente, ¿sí? Cuando hay relaciones familiares conflictivas y mis papás están peleando y yo estoy en la cuna, se siente. Y comienza a expresarse toda esta tristeza, aun cuando no hay una verbalización, sin embargo, en términos emocionales sí se siente. Increíble. Bueno, sigamos con otras, tenemos muchas preguntas para ti. Gustavo Hernández pregunta, ¿qué salidas habría para las personas que no pueden recibir tratamiento en el sistema público de salud? Esa es una gran pregunta, ¿no? Sí. O sea, en este momento, pues hay un cubrimiento, pero me imagino que no es suficiente como para hacer un buen tratamiento en temas de depresión. ¿O? Pues digamos que el sistema de salud en Colombia va, ¿sí? Es importante, digamos, consultarlo sin lugar a dudas, ¿sí? Y poder leer
acerca del tema, los papás son los primeros terapeutas de sus hijos. Que los papás se informen, que los papás puedan ayudar, digamos, a entender el sentimiento de sus hijos, hace que en el día a día sea un poquito más tolerable, ¿sí? No siempre necesitamos un medicamento para trabajar la depresión, por ejemplo, ¿sí? Y también, entre más falta de afecto tengo yo, mayor depresión puedo tener, ¿sí? Entonces, pero digamos, el amor puede ser un antídoto, digamos, completamente, o sea, y un tratamiento, ¿sí? O sea, como ¿sí? brindarle mucho amor, decirle estamos contigo. Exactamente, el apoyo de contención, de la ayuda paterna ayuda bastante. Incluso yo puedo tener un paciente en tratamiento, pero si los padres no están presentes, va a demorarse un poco más, digamos, en términos de tiempo para que esta depresión se cure, ¿sí? La presencia en todo sentido de una figura, digamos, paternal y maternal es fundamental en estas edades. Además. O sea, a pesar de que el sistema no sea el ideal para estos pacientes, tenemos que, entonces, como nosotros mismos, tratar de ayudar y informarnos más. Tal cual. Después, no sé si después nos cuentas dónde nos informamos de esto, pero sigamos con preguntas. Mapi, notas, Pilar, Queen, yo no sé, perdóname si lo dije bien o no lo dije mal. El dolor de cabeza es asociado a la depresión. Hay una sintomatología, digamos, física, pero sería un análisis muy salvaje decir que el dolor de cabeza está asociado a la depresión. Digamos que esto se ve un poco más en adultos con un dolor de cabeza un poco más frecuente, pero no en los niños. Pero no, digamos que no es un único síntoma. Sí. Bueno, Cata Ariza pregunta, ¿influyen los hábitos alimenticios en la conducta del niño? Para la depresión, me imagino. Los hábitos alimenticios, o sea, lo que coma. Digamos que en términos generales se recomiendan unos muy buenos hábitos, entonces el comer a horas, el saber cuál es la dieta que debe tener su hijo, el que no se alteren, digamos, estos alimentos en los fines de semana, por ejemplo, pero no es que si yo como más verduras voy a tener menos depresión o más depresión, digamos que efectivamente no, pero sí debo tener unos muy buenos hábitos en términos generales en la infancia. Una pregunta es, si digamos, un joven tuvo una experiencia de depresión en la juventud, digamos, ¿eso lo marca? O sea, ¿eso significa que en el futuro también puede pasarle otra vez? O una vez superada, él puede seguir su vida normal? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se ve esto a lo largo de la vida? Depende mucho de las características de personalidad que yo tenga y de cómo puedo enfrentar la cotidianidad, porque muchas veces la cotidianidad puede ser muy abrumadora para mí y esto hace que entonces lo magnifique y que pueda caer en una depresión. Y también está relacionado con qué tipo de depresión tengo, ¿no? Como habíamos dicho, está la leve, moderada y grave, ¿sí? Si yo estoy en una depresión un poco más grave, posiblemente puedo tener recaídas, ¿sí? Pero si yo tengo una depresión leve, lo puedo resignificar y en la medida en que lo resignifique, simplemente sé que fue una etapa de mi vida y que sin lugar a dudas puedo seguir afrontando, digamos, las vicisitudes o los problemas que tenga la vida en términos generales. Sí, no sé hasta qué punto, digamos, haber sobrevivido esto, o sea, haberlo superado, lo hace a uno más fuerte también. Claro, porque esto demuestra que tienes unos recursos mentales muy grandes y que además tienes una red de apoyo. La red de apoyo también es fundamental. Y cuando tú asocias los recursos internos con la red de apoyo, me va a permitir entonces como tener una conciencia de mis propias emociones y saber que pude salir de un trastorno, digamos, emocional. Bueno, yo quisiera saber qué le podemos decir, digamos, cómo combatir la tristeza o la depresión de los hijos que están lejos de casa. Sí, me gusta mucho, es una pregunta que hace Laura Garzón. Sí. Digamos, están estudiando en el extranjero, ¿cómo ayudarlos si uno no está ahí? Sí. Bueno, digamos que la tecnología en este caso sí nos ayuda bastante, ¿no? Y es muchas veces cuando tenemos hijos que están afuera, los padres están un poco más cerca, porque si lo tengo en casa no hablo por lo general tanto,
pero si estoy a la distancia, hay un mayor detalle, por ejemplo, en las conversaciones, ¿sí? Entonces, pues, hacer FaceTime o videollamada constantemente, sí. exactamente, para demostrar que efectivamente sí estoy presente, preguntarle, aconsejarle, contarle nuevos planes que tú estás haciendo acá, como para poder fortalecer muchísimo esta relación y no quedarse solamente con el tipo de discurso de estoy triste, porque en la depresión hay un discurso bastante repetitivo, en donde no se pasa, digamos, como al siguiente paso. Entonces es bastante importante que los padres puedan jalonar en términos emocionales a sus hijos y les hablen de otro tipo de experiencias desde la persistencia, porque muchas veces los adolescentes dicen no quiero salir, no quiero ser, no me gusta, pero en el momento en el que menos lo pensamos, se detona, digamos, como, bueno, está bien, voy a salir con ustedes, o hice este otro plan. Es muy importante la perseverancia paterna. Pero esto es estar ahí, esa es la gran... ahí. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Natalia Hernández. Sí, esta es una que me impresiona. Dice, ¿qué hacer cuando los niños dicen que se quieren morir? ¿Qué les dice el papá en ese momento? Primero, fuerte. que los papás no se asusten. Perfecto. Es importante, digamos, como resignificar la muerte. Que el papá sepa, pues, que es la muerte para él mismo, primero para mí como adulto, y segundo, poder entender también que es la muerte para su hijo, porque los niños están tienen diciendo otra cosa ahí. Claro, entonces nosotros estamos interpretando desde la adultez qué me está diciendo el niño y aún no sabemos cuál es el significado que le está dando el niño. Entonces pierde un partido de fútbol y yo me quiero morir. Pero él está sintiéndose muy mal, pero no exactamente pero no necesariamente es la muerte desde una perspectiva Entonces adulta. El primer consejo es no se asuste. Primero, no se asuste. Segundo, entienda qué significa la muerte para usted. Tercero, hable con su hijo y pregúntele qué es la muerte para él. Y esto ya hace, digamos, que se crea un ambiente completamente diferente en términos reales. ¿Qué tanto es bueno decirle al niño, es normal que uno se sienta muy mal y que uno se quiera morir, pero eso va a pasar, o sea, como esto es un momento, o sea, como no poner tanta alarma con el cuento de la muerte, sino como decirle, sí, entiendo, si te fue mal en el colegio, pues es lógico que te quieras morir. Tal cual, como le estoy diciendo, digamos. Demasiado terrible. Sí. Es como, bueno, ¿cómo hacerle para bajarle la... como la emoción. Sí, exacto. Ayudarle a entender su emoción y que eso da como una consecuencia entonces el querer morirte porque no ves otras opciones. Entonces lo que tú haces es, le dices, bueno, le ayudo a bajar la emoción, pero le muestro otras opciones. Y cuando yo le muestro otras opciones, entonces simplemente se resignifica entonces el sentido de la muerte y seguramente ya no lo voy a asociar directamente. Sí, perfecto. Bueno, pregunta... Juan Carlos Rojas Gutiérrez, ¿la depresión genera un mal dormir o dormir poco o no dormir mucho? O también se podría preguntar, o al contrario, o sea, no duermo, entonces me da depresión. Las dos, digamos que están súper relacionadas, relacionadas porque digamos que cuando yo estoy en la etapa de sueño REM, por ejemplo, que es cuando estoy durmiendo más, es porque mi cuerpo y mi mente están completamente relajadas. Entonces esto hace que yo pueda tener como el sueño más duradero. Lo que sucede es que constantemente antes de dormir le doy vueltas y vueltas y vueltas al problema que en ese momento estoy teniendo, ¿sí? Entonces, si tengo depresión, no estoy durmiendo, pero si no estoy durmiendo puede ser un factor de riesgo para tener depresión. A mí me parece que eso, o sea, la higiene del sueño es lo que ustedes lo mencionan, es fundamental para una buena salud mental, ¿o no? Completamente necesario, ¿sí? Y que además la persona pueda identificar cuáles son las horas que necesita para dormir, por ejemplo, porque todos necesitamos horas completamente diferentes, digamos, para tener un sueño recuperador. Aquí hay otra pregunta interesante de Marisol Muñoz. ¿La depresión hace parte de la bipolaridad? Digamos que existe algo que es el trastorno mixto de depresión y ansiedad. Y en el trastorno bipolar 1 puedo tener episodios de depresión en la primera etapa, solamente en la primera etapa, y luego puedo, digamos, como tener depresión y ansiedad, o depresión y un poco más de felicidad. Entonces sí estamos hablando que hace parte de lo que nosotros llamamos trastorno afectivo bipolar 1. Catherine, yo quisiera preguntarte ya para cerrar,
¿qué le puedes decir tú a un joven que se está sintiendo muy triste, se está sintiendo mal? ¿Qué le podemos decir digamos, para que no se sientan así, o que acudan a quién, o que hablen con quién? ¿Tú qué les recomendarías? Primero, que identifique cuál es su red de apoyo, qué tanta confianza tiene, por ejemplo, con sus padres, qué tanta confianza y en qué términos están sus relaciones, por ejemplo, de amistad, o en el colegio o incluso en la universidad. Segundo, que pueda sacarlo de alguna manera, es decir, que lo escriba, que lo dibuje, que haga deporte, que pinte, porque él mismo, digamos, que también se puede ayudar. O sea, él mismo, si se está sintiendo mal, que haga que algo. lo haga, sí, que lo ponga, digamos, en algo práctico, en algo, sí, pragmático. Y posiblemente que busque ayuda, ¿sí? Que se lo cuente a alguien que tenga una cuestión, digamos, un poco más objetiva, para que pueda ayudarlo a tomar una decisión, ¿sí? Es importante consultarlo con un terapeuta. Es importante. Pero digamos, él no sé si hasta qué punto él iría donde un terapeuta, sino que le diga a su padre, y el padre, claro, puede que ser consulte. el medio para que pueda ayudarlo, digamos, como a consultar un terapeuta. ¿Sí? Es que le pierda el sesgo a estar triste, que le pierda, digamos, como este miedo a estar triste, y es fundamental que lo pueda comentar y que lo pueda hablar. No se sienta mal de eso. Y no está mal estar triste, insisto, digamos que muchas veces si estoy triste y más triste y más triste, sí estoy teniendo un factor de riesgo para la depresión. Entonces es muy muy importante que alcen la mano, ¿sí? Que alcen la mano y que lo puedan enunciar, que lo puedan nombrar. Y entonces a los padres sería como consulten, edúquense sobre qué es depresión, y consulten a un especialista. Y que escuchen también a sus hijos, porque muchas veces incluso los niños hablan o los adolescentes hablan y los papás le quitan el peso que tienen. Sí, estoy triste, sí, es normal solo estar hablar, triste, ¿sí? Pero también que puedan prestarle atención a esta sintomatología, que puedan consultar. Bueno, perfecto. Pues, Catherine, mil gracias por este tema. Me parece que es de la mayor importancia. A ustedes les agradecemos mucho por habernos acompañado, y nos veremos en otra oportunidad.